compartir la pantalla, primero que todo para que miren quiénes son los que tienen usuario desconocido. Vale la pena renombrar allá su perfil y para que cuando saquemos el listado de asistencia pues pueda estar su perfil destinado, diseñado. Profe, no sé Ya, si me regala unos 2 minuticos para ver si lo desinstalo y lo vuelvo a instalar de pronto fue algún error que cometemos de crear el listo, usuario. perfecto. Yo los puedo esperar. Ya vamos a empezar la clase. Yo espero los 2 minuticos y ya vamos a iniciar, ¿vale? Entonces pongámosle toda la estrategia ahí, por favor. No, mi pareja se refiere a lo tónico que a eso no lo sé. Todos tienen malos días. Tiene suerte de que no. Bien, ¿quién aparece aquí como usuario desconocido? ¿Todos pueden ver la pantalla? Jóvenes, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Quién es usuario desconocido ahí? ¿Quién aparece como usuario desconocido aquí? Ahora hay menos personas. Habíamos 9, ahora hay 7. Bien, ya no puedo esperarlos más, compañeros. Entonces, vamos a continuar con lo que veníamos viendo la semana pasada. De parte de ustedes recibí hoy un trabajito que habíamos dejado. Pues, ¿quiénes me lo mandaron? Me lo mandó Angie Doria, me lo mandó Dionis, me lo mandó Yasmín, Evelyn y Moisés. Fueron los que me mandaron el trabajo que habíamos dejado, ¿cierto? Profe, yo también se lo mandé el día viernes. ¿Quién es yo? Lady Usuario Noreña. desconocido. A mí me aparece con nombre, yo soy Lady Noreña. Profe, yo también se lo mandé el día sábado, la noche. No me ha llegado. Nuevamente le repito. Me lo mandó Lady. Sí, tiene razón, me lo mandó Lady. Dionis, Angie, Evelyn, Yasmín y Moisés. Esos fueron los recibidos. Entonces, ténganlos presentes. Bien, entonces pienso continuar.
No podemos frenar realmente en el día de hoy. El día de hoy es el día 2109, ¿cierto? En la clase anterior aprendíamos un poco a clasificar lo que eran costos y lo que eran gastos, ¿cierto? Aprendíamos de una gran empresa que es la empresa de empanadas, cómo clasificábamos un poco qué eran costos y qué eran gastos. También llegamos a simplificar un poco más. Hablamos de los 3 elementos de costos, así tal cual como lo está acá, de los 3 elementos de costo. Hablamos de que el primer elemento de costo era la materia prima, la simbolizamos como MP, ¿cierto? La mano de obra directa, MOD, y los costos indirectos de fabricación. Esos costos, pues ahí hablábamos de muchos costos que de pronto no tienen que ver directamente con el producto, pero que hacen parte del proceso productivo, ¿cierto? Luego hablamos también un poco de qué eran costos fijos y qué eran costos variables. Que eran costos fijos y que eran costos variables. Hacíamos referencia a que los costos fijos no dependían de las ventas. Quiero pedirles una excusa, un minuto, por favor. Bien, volví. Entonces, les decía de que la clase anterior, retomando un poco lo que habíamos hablado, hablábamos de los costos fijos y de los costos variables. Hablábamos de que los costos fijos no dependen de la producción ni de las ventas. Los costos variables sí dependen de la producción o de la venta, ¿sí? Entonces, colocábamos una serie de ejemplos donde hablábamos de que creo que hacíamos un listado de las pólizas de seguro, del impuesto predial, de los mantenimientos, ¿cierto? ¿Eso quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto sobre eso? No, profe. No, profe. ¿Estamos bien? Podemos darse la clase, pero no hay nadie en la clase. Bien, entonces, en el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de cuando nosotros nos hacemos referencia y hablamos un poco de lo que es la empresa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la empresa, por lo regular siempre nos damos cuenta y pensamos que es una edificación, una infraestructura, una serie de divisiones administrativas, que el personal sea grande. Cuando hablamos de una empresa siempre nos enfatizamos en algo grande, gigante, estructurado, ¿cierto? Pocos le llamamos empresa cuando tenemos un negocio de empanadas y nos preguntan, ¿a qué te dedicas? Dice, tengo un negocito, tengo un cacharrito, tengo un siempre, pero nunca identificamos la gran empresa que nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto? Empresas, empresas de producción actuales que realmente las aplaudo, ¿cuáles? Hoy en el mercado me parece genial, Productos Costa Azul, un jugo genial, delicioso, un jugo que nos ha mostrado pues que puede, ¿qué le falta crecer? ¿Y qué le falta para crecer? Pues no sabemos, no conocemos bien la empresa, ¿cierto? Pero tiene gran potencial. Ahora bien, cuando hablamos de la empresa y cuando queremos diferenciar algunas cosas
miren que la mayoría de todo lo que vimos en la clase anterior, que diferenciamos los 3 elementos de costo, yo dije que nos íbamos a enfatizar mucho en esta, en la mano de obra. Que en la mano de obra siempre lo catalogamos como un gasto, pero la mano de obra, si nos damos cuenta, es el segundo elemento de costo y también está en el tercer elemento de costo, la mano de obra. ¿En qué momentos vamos a clasificar eso de esa manera? Si yo clasifico la empresa y yo hago una división dentro de la empresa y digo, esto es, si yo digo, este es el área de administración, ¿sí? Área de ventas, Porque ¿sí? estoy desde un celular. ¿Cómo? No te escucho muy Yo bien. estoy desde un celular y no veo nada en la pantalla. Estás desde un celular y no te escuché muy bien. No Por favor, veo me nada repite. en la pantalla. Estás desde un celular y no ves nada en la pantalla. Bien, voy a quitar la pantalla y la voy a compartir otra vez. A ver si lo puedes hacer. ¿Todos la pueden ver ya? Sí. Ahora sí la puedes ver. No, Sí, profe, yo la veo. ¿Sí? yo no la veo. No sé si será por el celular o... Bien, puede ser por temas de señal que tienes, ¿cierto? Entonces, nuevamente repito, cuando nosotros nos enfatizamos en una empresa, siempre vamos a hablar de la empresa como a grosso modo, ¿cierto? El área de administración, el área de ventas. Y en este caso, esto fue lo que vimos en contabilidad 1, ¿cierto? Las empresas que se dedican a la compra y venta de mercancías. Pero ahora estamos viendo empresas que son manufactureras, que tienen un área de producción. En este caso, vamos a hablar que esta empresa tiene un área de producción, entonces vamos a hablar de que esta área de producción le voy a poner incluso un poco de color para que la diferenciemos un poco. Pongámosle a esto aquí, qué sé yo, un verde y pongámosle a esto un azul. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, lo que quiere decir, muchachos, es que nosotros en el aquí, este muñequito o este esquema vamos a tenerlo muy presente en nuestras clases futuras. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hablar de estas áreas. Profe, ¿y qué diferencia hay en estas áreas? ¿Por qué nos está enfatizando, nos está mostrando esta empresa de esta manera? Porque nosotros en la empresa, en el semestre anterior, cuando hablábamos de las áreas de nómina o de las áreas de personal, siempre decíamos que era un gasto. Y lógicamente las personas, cuando nosotros contabilizamos la nómina, la contabilizamos en el grupo 51. Eso va a ser un gasto operacional en ventas. ¿Cierto? En mentira, falso. 51, un gasto operacional en administración. Y 52, un gasto operacional en ventas. ¿Qué diferencia hay entre una persona que trabaja en área de administración o ventas? Pues ninguna. Pues de hecho, aquí contablemente es que están en un centro de costo diferente. El área de administración lo contabilizan en el 51 y área de venta en el 52. Profe, pero es lo mismo, son las mismas cosas. ¿Por qué las contabilizamos en un código diferente? Precisamente con el fin de poder dar una mejor organización dentro de la empresa a toda el área de gastos. Entonces dividen qué tanto cargan los gastos al área de administración y qué tanto en el área de ventas, ¿cierto? Pero como ya estamos en un área de producción, o sea, estamos hablando de contabilidad de costos o de empresas manufactureras, en este semestre vamos a hablar de que el área de producción nosotros vamos a utilizar la clase 7, la clase de cuentas 7, ¿de acuerdo? Entonces, la área de producción le vamos a poner de que está en el área de producción y que vamos a contabilizar en la clase 7.
Retomo un poquito, la clase anterior yo les había dicho en el contabilidad comercial, cuando las empresas son comercializadoras, hablamos de esos 6 primeras clases de cuentas, de compra y venta de mercancía, pero en este semestre estamos enfatizados mucho en la empresa manufacturera, o sea que esta empresa manufacturera, los costos de producción van a ser supremamente importantes para nosotros. Y vamos a aprender cómo la mano de obra deja ser un gasto, ¿cierto? Porque siempre la catalogamos un gasto. Miren que a primera instancia lo habíamos dicho, no, profe, es un gasto, la mano de obra. Pero la mano de obra puede ser o un costo directo o puede ser un costo indirecto. Entonces vamos a ver en qué parte deja de ser un gasto la mano de obra para convertirse en un costo. ¿De acuerdo? O sea que ese muñequito que les tengo ahí pintado en este momento, todos lo pueden ver, donde está producción, clase 7, 51, administración, ventas, grupo 52. Eso lo podemos ver ahí, compañeros. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sí. Entonces, no la puedes ver. Bueno, te tocaría ver, amiguita, te tocaría ver el video posteriormente, ¿oíste? Porque realmente no tengo cómo darte esa solución de que aparezca en la pantalla, a los demás sí les aparece. Y no me queda muy fácil identificar por qué no te está saliendo en pantalla. Entonces, nos vamos a enfatizar mucho en esta área de producción, pero antes de enfatizarnos en el área de producción, vamos a hablar a nivel general de toda la empresa sobre los gastos de personal, o sea, vamos a hablar de las nóminas. Y yo sé que de pronto ustedes en el semestre anterior vieron un poquito sobre nóminas, creo que con la profe Nelly, ¿sí? ¿Sí o no? De nómina no, No, profe, profe, no no, alcanzamos no a ver alcanzamos a ver. de nada. ¿No alcanzaron a verla? No. No. Bien. Entonces, yo voy a copiar esto, dame un minuto. Todos pueden ver ese archivo ahí, Sí, señor. ¿cierto? Sí, profe. Sí. Vamos a hablar de clase de nómina o clase. Bien, resulta, compañeros, de que muchos de nosotros podemos identificar o estamos trabajando, estamos laborando, y en algunos casos nos entregan los soportes de nómina y no sabemos qué pasa con las nóminas. ¿Eso será que estará bien liquidado, sí o no? ¿Qué estará pasando? Entonces vamos a aprender un poco sobre liquidar la nómina y después de liquidar la nómina vamos a aprender a contabilizarla de acuerdo al área donde esté trabajando cada persona. Si trabaja en el área de administración, si trabaja en el área de ventas o si trabaja en el área de producción, ¿de acuerdo? Esto quiere decir de que en todos los casos, si nos damos cuenta, la ley laboral va a ser para todos, ¿cierto? Entonces, la diferencia será en que las personas de ventas ganan unas comisiones por venta, pero realmente es por actividad. No es porque la ley diga que tienen que ganarlo o algo, sino que dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que empezar nosotros a desglosarlo un poco más detallado y vamos a ir resolviendo todas las dudas que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este tema de nómina, vamos a hablar de un solo empleado. ¿Quién me recuerda cuánto vale el salario de mínimo en el año 2020? 1.1. ¿Cuánto?
El 6 puntos. No, ¿cuánto vale el salario mínimo? Ah. ¿Cuánto es el valor del salario mínimo en el año 2020, este año actual? 8.77, creo que es 8.07. 8.77. ¿Cómo? 8.03. A ver, muchachos. 'Cuánto vale? 877, 802. 8.77, 8.02. En algunos casos 8.02 y en otras vemos que 8.03, ¿cierto? Pero vamos a quedarnos con 8.02. Estamos de acuerdo todos ahí. Luego vamos a decir de que esta persona trabajó 30 días, ¿cierto? Entonces vamos a liquidar la nómina de una persona que gana un salario mínimo en Colombia. Vamos a hacer esa liquidación. Todos ustedes, si ustedes quieren, no sé, a nivel metodológico, si ustedes quieren tomar notas, lo pueden ir haciendo, o si no, ustedes quieren repasar el video posterior, ustedes ya mirarán cuál es su mejor alternativa. Yo recomendaría que tenga una calculadora a la mano, papel y lápiz, para que vayas tomando nota o vayas haciendo los cálculos necesarios al respecto. Bien, entonces, si yo tengo un sueldo básico de 8.77, 8.02, quiere decir que me gano un salario mínimo en Colombia. Vamos a pagarle 30 días, que es el equivalente a ¿qué? A un mes, ¿cierto? Lo que quiere decir que el salario básico va a depender del número de días que yo trabaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Voy a automatizar, adicionalmente voy a ir automatizando la hoja de Excel, ¿cierto? Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir igual. Eso quiere decir que voy a hacer una fórmula. Entonces le voy a decir, quiero tomar este sueldo básico y dividirlo entre 30 días. Y ese resultado que me dé, lo quiero multiplicar por la celda que está acá en número de días, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué hice sencillamente? Dividir el salario básico entre 30 y lo multiplico por el número de días. ¿Por qué? Porque si yo trabajo 15 días, él automáticamente, el salario básico a calcular va a ser de 15 días. Mi sueldo es de un salario mínimo, pero aquí el básico que me están pagando, entonces equivale a 438.901 pesos. Eso equivale a 15 días. ¿Qué tal que sea 8 días? Entonces le doy 8 y él me cobra 8 días. Pero en este caso estamos calculando 30. Si son 30 es el mismo valor totalmente, porque estamos calculando un mes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, la pregunta ahora que tengo es, ¿cuánto vale el auxilio de transporte mensual? 102.853. 102. 853. 102.853. ¿Así es? Sí, señor. Bien, entonces yo puedo colocar acá 102.853. ¿De acuerdo? Es posible, yo lo coloco y pare de contar, pero también puedo automatizar ese auxilio de transporte. ¿Sí? Puede depender ese auxilio de transporte del número de días que yo trabaje, porque si son 15 días, pues tengo que colocar el equivalente a 15 días, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo debo de hacer esta fórmula? Yo le debo decir acá, igual, le debo de decir, quiero que el salario 102, 854, 853 me dijeron, dividido, ¿cierto? Dividido 30. No, voy a colocar el número mejor. Dividido 30, ¿sí? Cierro y lo multiplico por el número de días. Lo que quiere decir que si yo coloco 15 días aquí, automáticamente
él me calcula 15 días de básico y 15 días de auxilio de transporte. ¿Estamos de acuerdo? Como estamos tratando de calcular 30 días, él me está dando el equivalente a los 30 días de salario en este momento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hay alguno que tenga dudas? No. Porque yo el auxilio de transporte, ¿cuánto tengo que pagar? Tengo que pagar el número de días trabajados, ¿cierto? Si la persona trabajó 15 días, es 15 días. O sea, o si la nómina se paga cada 15 días se coloca. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la nómina, es posible que ustedes encuentren o hayan visto nóminas que tengan mucho más renglones que esto, ¿cierto? Porque encuentran que dice comisiones, bonificaciones, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargos nocturnos, festivos y dominicales, no sé qué. O sea, ustedes colocan una serie de cosas que ustedes pueden colocar ahí. De hecho, yo también puedo colocar, adicionar todas las columnas que yo quiera aquí en esta nómina. O sea, yo puedo venir aquí a esta nómina y decirle adicionar columna y le puedo empezar a colocar las columnas que yo quiera y le coloco todos los renglones que yo necesite. ¿De acuerdo? Pero en este caso vamos a hablar de que esta persona se gana 0 pesos en comisiones. No gana comisiones. ¿Sí? No gana comisiones. Y quiero colocar el total de vengado. Entonces, ¿cómo es el total de vengado? Es la suma desde el básico más el auxilio de transporte más las comisiones. Y ese es el total de vengado en este momento. Yo puedo hacer que todas las sumas me den acá. ¿Cierto? Esto puedo hacerlo. Bien, o sea, eso lo puedo hacer ahí perfectamente. Entonces, si hubiesen acá más jóvenes, más personas que estuvieran trabajando, entonces yo aquí ponía Pedro, Juan, María, y así sucesivamente. Yo iba colocando aquí los salarios de cada uno, los días trabajados, y él me va haciendo los respectivos cálculos, ¿de acuerdo? Pero en este momento solo vamos a trabajar con milagritos. Se gana un salario mínimo mensual, ¿sí? Le vamos a pagar 30 días laborados, lo que quiere decir que son 877,802, más el auxilio de transporte. No genera comisiones, lo cual va a ganar 980,655 pesos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, bro. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que es el total de vengado en el mes de esa persona, ¿cierto? Es lo que gana en total esa persona, 980,000 pesos. Pero la ley dice que estamos obligados los empleadores a pagar una parte de la salud y el empleado paga otra, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, yo voy a señalar un poco voy a cambiar este tono acá. Siento que está muy oscuro para poder ir haciendo algún tipo de señalización que nos ayude. ¿Cierto? Se vean un poco más las letras. Vamos a colocarle un cambio acá. Total de vengado, y vamos a hablar de las deducciones, ¿cierto? Si esta persona, su devengado es 980,000 pesos, es equivalente a qué está devengando. Está devengando al salario básico más el auxilio de transporte, está devengando 980,000 pesos. Pero la ley dice, oye, de la parte de salud, una parte la tiene que pagar el empleado y otra parte tiene que ser la empresa. ¿Cuánto paga el empleado? O ahora bien, ¿cuánto es lo que hay que pagar en salud? ¿El equivalente a cuánto? El porcentaje por el cual se calcula el pago de salud.
¿Cuánto es, compañeros? El 12,5%. Esto es el equivalente al pago de salud, 12,5%. La ley dice, el empleado paga el 4% y la empresa paga el 8,5%. O sea, se divide de tal manera que el empleado le toca pagar una parte en salud. Lo mismo, tal cual, debe de pagar el empleado en pensión. ¿Cuánto se paga? El 16%. El 16%, de los cuales el empleado paga el 4% y la empresa paga el 12%. Si vemos la suma de estos dos señores, deben de ser igual al valor total. Igual debe pasar acá, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo en eso? Entonces, miren esto. Ojo, que es bien importante de cómo vamos a calcular salud. Espérenme un momentico que hay una persona que tiene mucho sonido aquí. La niña Lorena Costa tiene mucho sonido. Y entonces le vamos a silenciar su micrófono. Bien, entonces vamos a calcular salud. ¿Cómo calculamos salud? Le decimos, al Excel le decimos igual y le decimos, debes de tomar, ojo, debes de tomar el valor de vengado menos el auxilio de transporte. Valor de vengado menos auxilio de transporte. ¿Sí? Y eso lo multiplicamos por el 4%. ¿De acuerdo? Miren la fórmula ahí. Ya, miren que yo aquí le puedo identificar nuevamente la fórmula. 980,000 pesos, que es el total de vengado, menos el auxilio de transporte por el 4%. Eso en este caso me genera un valor de 35,112 pesos. Esa es la forma de calcular lo perteneciente al pago de salud por el empleado. ¿Por qué lo colocamos acá en el área de deducciones? Porque eso se lo tenemos que descontar al empleado. El empleado tiene que pagar ese valor. Eso es por ley que está estipulado de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, debe ser descontado. Ahora bien, ¿por qué dice, profe, pero más fácil, usted nos está enredando? ¿Para qué colocar el total de vengado menos el auxilio de transporte? Pues lógico, si quitamos este menos este nos da el salario básico, ¿cierto? Hubiéramos cogido el salario básico por el 4% y pare de contar. Bien, eso hubiese sido así, muy fabuloso. Pero si no, como no hay comisiones, sino que las comisiones son 0, entonces no hay lío. Pero si las comisiones hubiesen sido 700,000 pesos, entonces cambia porque las comisiones son un factor prestacional. Las comisiones hacen parte de nuestro factor salarial, ¿sí? Y vamos a encontrar en muchas partes o en muchas empresas que nos dicen, yo te pago el salario mínimo y te pago las comisiones en un vale aparte y te dan un valecito aparte, o ves y pídelo en la caja y las comisiones que tú te ganaste este mes fueron 105,000 pesos y pare de contar. Y tú te vas feliz y pides tus 105,000 pesos y firmaste el valecito y listo. Pero esas comisiones no están legalizadas como comisiones y no están siendo un factor prestacional para ti. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir, y ustedes de pronto van a decir, algunos de ustedes van a decir, profe, que en mi empresa lo están haciendo así o tal. Yo no estoy juzgando ninguna empresa. Mi función es decirte lo que es correcto. Si tú en tu empresa ves que hay algo anormal, ahora bien, algunos no decimos o no denunciamos eso o no contradecimos eso, porque si contradecimos eso nos echan, ¿cierto?
entonces queda un poco complejo entrar a discutir eso con el patrón porque él siempre me lo ha pagado de esa manera. Algunos piensan de esa manera, pero donde quiero llegar es que lo que yo te estoy enseñando es con el fin de que aprendas qué es lo correcto, qué dice la ley. Tú tienes que pagar como empleado el 4%. ¿De qué? De tu total de vengado menos el auxilio de transporte. ¿De acuerdo? Menos el auxilio de transporte. ¿Cómo se calcula la pensión? ¿Cómo calcular la pensión? Igual, le decimos signo igual y le decimos el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿sí? Cerramos paréntesis, o sea, esa operación, por el 4%. Es igual el valor, si nos dimos cuenta, acá decía que la salud y la pensión, el empleado le toca pagar el 4%, ¿sí? En ambas condiciones, o sea que en salud y en pensión me toca pagar la misma plata. Y miren que, y uno dice, oye, pero ¿en qué infiere eso? ¿Qué importa? Que las comisiones no me las paguen, pues no me las conviertan en factor prestacional. Pero miren que las comisiones, si yo le coloco acá de que ustedes se ganan 700,000 pesos más en comisiones, ya lo que usted pagaría en pensión no son 35,000, sino 63,000 pesos, como quien dice 30,000 pesos más van a mi pensión. Y mi factor pensional es mucho mejor que estar pagando sobre el salario mínimo. ¿De acuerdo? O sea, quiero que identifiquen dónde está el que las comisiones u otros valores que se devengan en la empresa no sean colocados en la nómina. Muchas empresas en el sector tienen algunos beneficios para empleados que no están siendo reflejados en la nómina, sino que en la nómina solo se ve reflejado el salario básico, tal cual como lo van viendo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hay preguntas hasta ahí? Todo claro. Está ¿Hay bien, profe. preguntas? Eidis, Dionis, Sebastián, Sandra, Lorena. No, profe. ¿Hay preguntas? Bien, entonces continúo. No, profe. ¿Alguien preguntó? ¿Alguien preguntó? ¿No? Bien, continúo. Entonces, Estábamos diciendo que todo, ¿cómo? No te escuché bien. estábamos diciendo que está todo claro, profe. Ah, bien, perfecto. Vale, gracias. ¿Por qué en las deducciones yo aquí tengo cooperativa o libranza? Porque pueden haber más deducciones. Deducciones les podemos llamar, son valores que me va a quitar mi empleador por alguna causal. Cooperativa, porque tenemos una cooperativa a la cual hacemos un aporte. En algunas empresas, la empresa los afilia a una funeraria y les descuenta la plata, entonces colocamos que es para servicios funerarios. Otros que es por un crédito de libranza, que tienen un convenio con una entidad financiera, entonces libranza. Otros porque tienen una demanda por alimento, entonces también es una deducción. Y así sucesivamente. Pueden haber más deducciones, pueden haber muchas deducciones al respecto, ¿cierto? Pero en este momento voy a colocar que esta persona no tiene ninguna deducción al respecto. Entonces, ¿cuál es aquí aquí donde dice total deducciones? Entonces aquí voy a decirle, esto es igual a la suma de salud hasta acá. Si yo ahí hay 10 renglones de deducciones, tengo que sumar todas las deducciones. O sea que las deducciones van a ser, como les dije, pueden ser pagos de libranza, pagos por servicio funerario, por préstamos incluso que les hace la empresa, por calamidad doméstica, por qué sé yo, cualquier cosa pueden estar haciéndole algún tipo de descuento, entonces se deben descontar en esta parte de la nómina, en la parte de las deducciones.
En este caso solo me está quitando salud y pensión. La deducción que tengo es solo esas dos. La suma de 70.224 pesos. O sea, ¿cuánto me van a dar a mí en dinero, en papel moneda, o cuánto va a ser mi transferencia a mi cuenta de ahorros, dependiendo cómo sea la empresa? Va a ser el total de vengado menos el total de las deducciones, ¿cierto? Ahí lo podemos ver resaltado, total de vengado menos total de deducciones. Todo lo que yo me gané menos todas las deducciones que me tenía que hacer la empresa, entonces me tiene que entregar 910.000 pesos. Aquí es donde nosotros decimos, profe, lo que pasa es que a mí me pagan un simple minimucho, porque los he escuchado varias veces, ¿cierto? Un simple minimucho. Y para la empresa, un simple minimucho no son los 910.000 pesos, tampoco son los 980.000, sino es la suma de otros factores que son bien importantes. Por ejemplo, dijimos, la salud, el empleado le toca pagar el 4%, pero a la empresa le toca pagar el 8.5%. Entonces, a esos valores, a estos señores que se llaman salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, le vamos a llamar apropiaciones. Apropiaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa se tiene que apropiar de esos pagos, ¿cierto? Esto también lo tiene que pagar la empresa. Así como a mí me toca pagar el 4% que me lo descontaron aquí, la empresa tiene que pagar aquí el 8.5%. Entonces, ¿cómo calcular esto? Totalmente igual a cómo lo calculamos en la parte de arriba. Es, ojo acá, el total de vengado. Y, profe, ¿usted por qué se va al renglón de abajo? Sí, porque qué tal que hayan 20 o 30 empleados, no puedo hacer este cálculo por todo, por cada uno, tengo que hacerlo por todos, porque la empresa va a hacer un mismo pago, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en el renglón de abajo hicimos la suma de todos los fulanos que habían ahí arriba. En este caso hay uno solo, entonces estamos sumando una sola persona. Entonces es el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿de acuerdo? Y eso lo multiplicamos por el 8.5%, tal cual como lo dijimos acá en el renglón de esta parte. Dijimos, la empresa le toca pagar el 8.5%, lo que quiere decir, la empresa le toca pagar, apropiarse de la salud, apropiarse de la pensión y del ARL, ¿de acuerdo? Tal cual, la misma operación va a suceder con la pensión. Entonces le digo acá, abro paréntesis y le digo total de vengado menos el auxilio de transporte por el 12%. ¿Sí? Tal cual como lo habíamos colocado en este renglón. La pensión, el 4% para el empleado y el 12% le pertenece a la empresa. Los riesgos profesionales, ojo, los riesgos profesionales, o sea, el ARL, riesgos laborales, no riesgos profesionales, riesgos laborales. Los riesgos laborales hay 5 niveles de riesgo. 5 niveles de riesgo. Cada nivel de riesgo tiene un factor de cobro. Yo me sé uno, los otros no me acuerdo del factor. Este es el 0.522. Entonces, vamos a trabajar con ese. Voy a suponer de que esta persona es netamente administrativo, o sea que trabaja en un área de oficina o de mostrador o de vendedor, ¿de acuerdo? Entonces voy a suponer de que esta persona está ganándose, que está trabajando en una empresa como oficinista, Milagritos. Entonces, de igual manera lo aprendo a calcular, le digo el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿sí? Por el 0,522%. Lo que quiere decir que por riesgos profesionales esa persona oficinista pagaría 4.582 pesos. ¿De acuerdo, muchachos? Y estos tres señores se llaman
Esto es lo que se llaman parafiscales. Estos tres señores sí son los parafiscales, como lo dice aquí arriba. Estos se llaman apropiaciones y estos se llaman parafiscales. La empresa está obligada a pagar SENA, ICBF y Confacor. Ahora, ¿han escuchado cuando dicen la empresa tiene unos alivios tributarios? Alivios tributarios son que lo pueden exonerar de pagar los parafiscales. Algunas empresas se exoneran en pagar el SENA, ICBF y Confacor. Algunos se exoneran en pagarlo porque están teniendo practicantes SENA, certificados SENA. Otros se exoneran por el tamaño de la empresa. Otros se exoneran por alguna causal de alivio o de representación de ingresos. Entonces, hay diferentes alivios tributarios que se ven reflejados en que la empresa se exonera de pagar estos rubros. ¿Listo? ¿Cuánto se paga en SENA? ¿Cuánto se paga el SENA? 2%. En el ICBF se paga 3% y Confacor se paga 4%. En ese caso no es Confacor, sino Caja de Compensación Familiar. Decimos Confacor porque es nuestra única caja, ¿cierto? Nuestra única caja de compensación que hay en Córdoba, por eso menciono Confacor. Pero si estuviésemos en un Bogotá o en un Medellín, teníamos que colocar ahí Caja de Compensación Familiar. Cada empleado es libre de estar en la caja donde él quiera, es libre de seleccionar la caja para sus beneficios. Entonces, calculamos y nuevamente SENA, ICBF y Confacor. ¿Cómo calculamos SENA? Le decimos igual, le decimos total de vengado menos auxilio de transporte por, ¿cuánto dijimos? 2%. 1%. ¿Cierto? De igual manera, hacemos la misma fórmula para ICBF, le decimos igual, ¿cierto? Total de vengado menos auxilio de transporte por el 3%. Y Confacor, de igual manera, total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. Bien, ¿qué fórmula ha sido diferente acá? Ninguna. Todas la misma. Profe, qué difícil esa fórmula. No es difícil, creo que no es difícil, muchachos. Creo que no es difícil. Voy a tratar de que esto les quede acá, representado en una, que les quede representado aquí. ¿Cuánto van a pagar por cada rubro? ¿Cierto? En este caso voy a colocar que en salud es el 8.5. En riesgos profesionales coloqué el 0.522. En pensiones el 12, el 2, el 3 y el 4. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir, muchachos, que este va a ser el porcentaje a utilizar en todas las liquidaciones que ustedes realizan. Miren. ¿De acuerdo? O sea que yo podría de aquí decir, voy a borrar esto de acá. Pero ya ustedes saben de dónde salió el 8.5 y de dónde salió el 12. ¿Por qué el 8.5? Porque ya el empleado acá pagó el 4, más el 8.5 es el 12.5. ¿De acuerdo? Ahora, la fórmula pude haberla cambiado, ¿cierto? Pude haber colocado de que tomara esa celda, pero vamos a dejarla así tal cual la hicimos. Bien, entonces no finalizan las obligaciones todavía ahí de la empresa. La empresa mensualmente, cada que nos paga, tendría que hacer unas provisiones. Provisiones. Esto que se llaman es o apropiaciones o provisiones. Vamos a hablar de provisiones. Tiene que provisionar las cesantías, los intereses de cesantías. Vamos a hablar de las cesantías. ¿Cuánto tendría que provisionar? El 8,33%. Los intereses de cesantía, el 1% de las cesantías
Las primas el 4,17 y las vacaciones igual que las cesantías. Este 4,17%. Profe, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde sale de que las cesantías hay que hacer una provisión del 8,33? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, muchachos? No, profe. ¿No? Bien, voy a tratar de explicarles, ¿vale? Le coloco aquí los porcentajes para que ustedes los tengan. ¿Qué tantos son los porcentajes a utilizar? Entonces, miren, ¿de dónde sale ese 8,33? Dice la ley que nosotros tenemos derecho por cada año laborado a ¿cuántos salarios por cesantía, muchachos? 1. A un salario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. O sea que si por 12 meses que yo trabajo, tengo derecho a un salario. ¿Cierto? Por 12 meses de trabajo, yo tengo derecho a un salario. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Ahora bien, de esos 12 meses, ese salario es equivalente al 100%. O sea que de esos 12 meses tengo derecho al 100% de un salario. ¿Cierto? En 12 meses. Pero, no, mejor así no. De 12 meses que yo trabajo, tengo derecho a uno. Pero ese uno, esos 12 meses equivale al 100% de ese salario, ¿cierto? O sea que a mí me tendrían que pagar de cesantías 877, 802 pesos por cesantía, por el hecho de haber trabajado un año. Pero si yo trabajo un mes, ¿cuánto es? ¿Cierto? ¿Cuánto es? Entonces es una regla de 3. ¿Sí? Es la X, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. De 12 meses yo tengo que, me gano el 100%, pero de un mes, ¿cuánto me gano? Entonces, si yo despejo la X es igual. Si yo despejo la X es igual ¿a qué? La X es igual a 100 Entre. por Por 1, ¿cierto? Dividido 12. 2. ¿De acuerdo? Y pero esto está aquí en porcentaje. Vamos a quitarlo y lo vamos a poner a número. Y lo vamos a poner a decimal. Nuevamente, aquí hay un error. Voy a repetirlo. Decimos, la X es igual ¿a qué? Igual a aquí a 100. Este tiene que ser 100. Espérame, corrijo. 100 nuevamente. La X es igual a 100 por 1, ¿cierto? Cierro paréntesis y lo divido entre el número de meses. O sea, quiere decir que yo mensualmente tengo que provisionar el 8,33% del salario para irlo guardando. ¿Para qué? Para que cerrado el año yo tenga la plata suficiente para consignárselo al fondo de pensiones, al fondo de cesantías del empleado, ¿cierto? Durante todo el año yo tengo que ir provisionando ese dinero. ¿Cuánto? El 8,33%. Si se dan cuenta, eso pasa con las cesantías. Uy, no, aquí tengo un error. Las vacaciones el 4,17 y las primas.
Las primas de servicio también equivale a un salario mínimo, a un salario básico al año, pero nos lo dividen en dos pagos, la mitad en junio y la mitad en diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos damos cuenta que también la prima de servicio es el 8.33. ¿Y por qué las vacaciones el 4.17? Porque nosotros por cada año nos ganamos es el 50%, ¿sí? O sea, 15 días de trabajo, o sea, el 50% del salario. Entonces, miren que da el 4.17. Entonces, ¿cómo calcular estas provisiones de la empresa sobre el salario? ¿Cómo las debemos calcular? Ojo, por favor, en este caso porque cambia con respecto a las que hemos hecho anterior. Le decimos igual y le decimos el total de vengado, ojo, el total de vengado por el 8.33. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Total de vengado por el 8.33. ¿Qué pasó ahí? A diferencia de las fórmulas que habíamos visto anteriores. No se le restó el auxilio de transporte. No le quitamos el auxilio de transporte, lo que quiere decir que para liquidarnos las cesantías nos incluye el auxilio de transporte. Todo lo que yo devengue hace parte del factor prestacional. Por eso, muchachos, cuando nos sacan las comisiones o cualquier tipo de pago que nos deben hacer de nuestra nómina, no está siendo parte en la liquidación de mis prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, miren que aquí es el total de vengado. Ahora bien, la misma fórmula para primas de servicio. Miren que es el mismo factor y la misma fórmula para este. Le decimos total de vengado por 8.33 y da igual. Si nos damos cuenta, la cesantía y las primas de servicio se provisionan igual. Los intereses sobre la cesantía, ¿cómo se provisionan? Se le dice el valor de la cesantía por el 1%. ¿Cuánto se provisionan? 817 pesos por esos 81,000 pesos. ¿De acuerdo? Esos son los intereses que genera mensualmente. Y ahora bien, miren lo que pasa acá con las vacaciones. Ojo, que aquí cambia un poco y vale la pena que lo tengamos claro. Dice que para calcular las vacaciones debemos calcular el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿sí?, por el 4.17. ¿Qué pasó aquí, muchachos? Aquí nuevamente se restó el auxilio de transporte. ¿Y por qué me restaron el auxilio de transporte ahí, en las vacaciones? ¿Por qué me lo restaron? Porque cuando estamos de vacaciones no nos pagan auxilio de transporte. ¿Sí? Cuando estamos nosotros de vacaciones no nos van a pagar auxilio de transporte. Entonces por eso se resta. Mientras que las cesantías y las primas sí van calculados sobre el valor total de vengado. ¿Y hay alguna pregunta en esos factores? ¿Fue claro esto de dónde salió? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, quiero que esto les quede, pues afortunadamente pues les queda ahí para que ustedes lo revisen. Así, ya ustedes lo pueden revisar. Ahora bien, muchachos, lo que les decía ahorita. Cuando dicen, no, que es que yo me gano un mínimo y yo me gano 910,000 pesos, eso es lo que me viene a mí. Pero para la empresa tiene que pagar los 910,000 pesos, más tiene que pagar todas las apropiaciones y los parafiscales, más
tiene que pagar las provisiones o no pagarlas, pero provisionarlas. O sea, quiere decir que a mí un empleado con salario mínimo mensual en el mes me cuesta 1.374.763 pesos. Eso me cuesta una persona que gana un salario mínimo mensual. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde salió eso? De la suma de esos tres totales, de lo que me pagaron en la nómina, más los parafiscales y apropiaciones, más las provisiones que debe hacer la empresa. La suma de esos tres valores me da el valor total de lo que me tiene que, de lo que me cuesta tener a una persona con salario mínimo en la empresa. Y miren lo que va a pasar aquí automáticamente. Miren este valor resaltado en amarillo. Miren ese valor resaltado. ¿Qué pasa si esta persona comisiona y se gana 1.300.000 pesos en comisiones? Miren automáticamente todo cómo cambia. Todo lo que paga en parafiscales, lo que paga en su factor prestacional, lo que paga en todo. Y hay personas que esto es normal encontrarlo en el comercio, que ganan más en las comisiones que lo que ganan más en el salario básico. Y no le están reconociendo estas comisiones como factor prestacional. Entonces, ¿qué les estoy tratando de enseñar acá? Esto es lo correcto. Esto es lo que debe pasar allá afuera, ¿cierto? Pero es necesario que nosotros evaluemos qué tanto nos está pasando esto igual en nuestra empresa o no. No quiere decir que el profesor les está diciendo vayan y peleen o vayan y... No quiero confusiones con eso, sino que si usted tiene la oportunidad, en algún momento le está pasando algo diferente y tiene cómo tratar de dialogarlo, pues hágalo. Si yo quito eso, cambia. Y este modelito o este tutorial les va a quedar para que usted pueda ver cómo automatizar la nómina para futuros casos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, señor. Ahora ¿qué pasaría? Espérenme que yo siento que hay alguien que está como intentando entrar. Dionis varias veces. Sí, profe, que agregue a Moisés, que está tratando de entrar. Ya los agregué ahí. Bien, entonces, profe. hasta ahí Qué pena. está claro, muchachos. Hasta ahí está claro. Sí, señor. ¿Hay alguna duda? No hay dudas. Estamos bien, ¿cierto? Bien. Entonces, yo les voy a colocar a ustedes un trabajito realmente de clase o yo les voy a decir que van a liquidar y alguien que lo termine nos lo va a mostrar cómo lo liquidó. ¿De acuerdo? O sea, nos va a compartir la pantalla. Les voy a dar 15 minutos para que la realicen y en 15 minutos volvemos. No nos vamos a salir de la sala, vamos a quedar aquí en la sala, sino que el que diga ya yo lo hice, sencillamente nos dice y nos enseña cómo lo calculó. ¿De acuerdo? Entonces, todos copiemos, por favor. Miren lo que pasa ahí si yo borro esos dos señores. Entonces vamos a hablar acá de esperanzación. Y de Manuelita. Vamos a hablar de esas dos señoras. Una se gana 3.200.000 pesos. Ese es su salario básico. Y Manuelita se gana 1.250.000. ¿Sí? Y van a haber comisiones de esperanzación de 300.000 pesos. Y de Manuelita de 200.000. Oye, pero yo les estoy dando todo el detalle aquí, mano. Qué triste esto. 200.000. Y adicional, ambas no les vamos a pagar mensual, sino quincenal. ¿Listo?
Quincenal, o sea, ya ustedes saben que son 15 días. Aquí van 15 días. Copien esos dos valores en comisiones de 300 y 200.000 y esto. Entonces, quiero que usted haga su nómina allá. Es más, les voy a dar 30 minutos, ¿cierto? Yo voy a dejar, ya copiaron esos dos datos, 3.200.000 y 1.250.000. En comisiones 300.000 para esperanzación y Manuelita 200.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya dejé de compartir la pantalla. 1. 2. No nos podemos salir del aula virtual. Tiene que desarrollarlo y el que lo termine manda un mensaje y levanta la manito y dice, ya lo terminé. Entonces, en 30 minutos, son las 7:40, lo que quiere decir que a las 8:10, o es más preciso, a las 8:11, entonces volvemos a retomar la clase, quien lo haya hecho.